生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 386 al 390. Impactante. La familia Graves ha sido aniquilada, y los verdaderos culpables son ellos. Todos los del departamento de shock de la UC se dirigen ahora a trabajar a Nueva York. Lupin acababa de abrir el New York Post-Gazette de esa mañana. William, que descansaba con los ojos cerrados a su lado, echó un vistazo, incapaz de mantener la compostura al ver el titular impactante, increíblemente familiar. En efecto, todo gira en torno al periodismo. Conociendo toda la historia, William no siguió leyendo y, en cambio, dirigió su mirada hacia la ventana. En ese momento, se encontraban sentados en un carruaje volador, arrastrado velozmente a través de las nubes por dos filas de Testrals que batían sus alas. Y justo debajo del carruaje se encontraba el monte Greylock, situado en la esquina noroeste de Massachusetts, envuelto en niebla y con densos bosques que crecían hasta la mitad de su altura, rodeando la cima de la montaña donde se alzaba un antiguo castillo de piedra gris. Esta era la única escuela de magia en toda Norteamérica, Ilvermorny. En ese momento, los tres acababan de salir de Ilvermorny, y durante las vacaciones de verano, esta escuela de magia no se diferenciaba de Hogwarts. A excepción de algunos profesores y la directora, no había nadie más en el castillo. Cuando William se llevó el cáliz de fuego, no encontró ningún obstáculo, y ahora reposaba tranquilamente en la caja de madera sobre su regazo. Aunque es un artefacto mágico raro y una antigüedad, el cáliz de fuego en realidad no tiene otra utilidad que la de echar suertes. Por lo tanto, no hay ninguna historia como monje del templo de Guanyin codicia tesoros, monstruo de la montaña del viento negro roba túnica, ni ninguna saga anticuada y ridícula. Aparte de que William se perdiera accidentalmente durante media hora en el castillo, que era 2 veces más grande que Hogwarts, su visita a Ilvermorny transcurrió sin problemas ni contratiempos. De hecho, mientras William estaba perdido, Lupin ya había discutido los detalles del torneo 10º con la actual directora de Ilvermorny. Probablemente mantuvo correspondencia con Dumbledore hace mucho tiempo, y nosotros vinimos únicamente para recuperar el cáliz de fuego. Lupin se encogió de hombros. No había necesitado decir mucho antes de que la directora Matan aceptara la propuesta del torneo e incluso se ofreciera a ayudarlos a contactar con Castelo Bruxo, la escuela de magia de Sudamérica, para expandir el torneo de los 3 magos, que originalmente solo se celebraba en Europa, a nivel mundial. Además, es Dumbledore quien intenta mantenerme ocupado, temiendo que los nobles ociosos puedan molestarme. William asintió, añadiendo que probablemente Dumbledore había aprendido de la experiencia. En la década de 1890, cuando William se matriculó por última vez, la población de magos en la isla de Gran Bretaña sufría un fuerte descenso cada verano. Dumbledore probablemente quería evitar presenciar tal escena, por eso lo envió al otro lado del Atlántico. Esta táctica se llama deja que tu amigo perezca para que tú sobrevivas. Bueno, la verdad es que te ha encontrado un proyecto estupendo. Sentado al otro lado del carruaje, Sirius murmuró algo evaluando la escena, sacudiendo la cabeza mientras acariciaba suavemente la barbilla del gato pelirrojo que tenía en el regazo. El guepardo, tras ser encogido, había sido bautizado como Ashley por Sirius. En ese momento, el animal entrecerraba los ojos con aire reconfortante, ronroneaba suavemente y se acurrucaba en el regazo de Sirius. Originalmente, William quería llamarlo pastel de crema pastelera, pero Sirius lo rechazó rotundamente, dejando el nombre al hijo mayor de Ashley. Ah, cierto, la otra se llama Kate Kat, de Frog King Cooltre Azure. William siempre ponía nombre a los Pokémon sin lógica alguna, eligiendo normalmente el primero que se le ocurría en sueños. Pareces un poco nervioso. Tras un breve intercambio, en el interior del vagón solo se oía el débil sonido de la respiración. Lupin dobló cuidadosamente el periódico, mirando distraídamente a William, que había vuelto a descansar con los ojos cerrados.
frunció el ceño instintivamente, presintiendo que algo andaba mal con él. ¿Podría ser atrofobia? Sirius preguntó de repente con un toque de regocijo ante la desgracia ajena. Solo espero que no desarrolles acrofobia más adelante. William abrió los ojos lentamente, miró a Sirius, que sonreía, y de repente soltó una risita y habló. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes lo que pasó la última vez que viajé en un carruaje tirado por Testrals? ¿Qué? Aunque, al instante siguiente, sin previo aviso, el carruaje de madera se partió repentinamente en dos por la mitad. Sirius instintivamente se agarró a la barandilla, solo para darse cuenta de que la distancia entre él, William y Lupin aumentaba. La respiración agitada ahogó el aullido de la ráfaga que pasó rozando sus oídos. Asimismo, William suspiró, comenzando a reflexionar sobre lo sorprendentemente similar que era este momento a aquel otro. En los últimos días, Rob Evans no lo había pasado nada bien. En todos los sentidos. El reino mágico de la América actual estaba experimentando una agitación tumultuosa, olas embravecidas, gongos resonantes y petardos que estallaban. Antes de que la furia por la masacre de la familia de sangre pura se calmara por completo, el presidente del Congreso, que siempre había sido ineficaz y en su mayoría un títere, tomó medidas repentinamente. Junto a él surgió un grupo de poderosos aurores desconocidos, y comenzaron a eliminar a todos los magos del reino asociados con esa organización con medidas atronadoras. Como mago mestizo, cuya madre era la única maga, Rod originalmente no tenía acceso a estas cosas. Sin embargo, después de graduarse como el mejor estudiante de Ilvermorny, Rod se unió directamente a la oficina de aurores y rápidamente ascendió de rango en tan solo unos pocos años. Así, pronto se encontró con situaciones que jamás imaginó. Una elección. Aceptar el dinero y callarse la boca para no quebrar su conciencia, o no volver a progresar jamás en esta vida. Rod creía que cualquiera sabría elegir, sobre todo porque normalmente hacía la vista gorda ante ciertas cosas. Jamás imaginó que esos malditos aurores, que parecían surgir de la nada, llamarían a su puerta esa misma tarde. Si no fuera por su costumbre de prever lo peor y ser precavido, guardando un traslador en casa, probablemente habría sido encerrado ese mismo día en el corredor de la muerte, que acababa de ser ampliado. Pero ahora, tras haber escapado a Massachusetts con el traslador, Rod no sabía qué hacer, así que, después de dudar un poco, contactó con un grupo local de cazadores furtivos, con la esperanza de encontrar una manera de salir del país de contrabando y evitar ser capturado por el Congreso Mágico. Pero cuando encontró al líder de los cazadores furtivos, le dijeron que irse era difícil porque todo el país estaba confinado por alguna razón. El equipo de cazadores furtivos también quería irse, ya que ese maldito presidente de alguna manera se las arreglaba para encontrar personal y estaba eliminando los bastiones de la caza furtiva por todo el país. Entonces, ¿qué hacemos? Esperar a morir. Rod se agarró la herida del estómago, producto del conflicto del día anterior, y preguntó con irritación. Por supuesto, utilizando otros métodos. El líder de los cazadores furtivos frunció el ceño con fastidio. Siempre había odiado la actitud condescendiente de los funcionarios, por no mencionar a ese fantasma negro, aparentemente inofensivo y débil, que estaba en su territorio. ¿Cómo se atrevía? ¿Qué método? Al oír que había otra manera, el ánimo de Rod, que antes estaba deprimido, se elevó. Miró fijamente al hombre y preguntó con entusiasmo. Desde la noche anterior, sus emociones habían sido muy inestables, algo que no lograba comprender ni siquiera después de reflexionar durante un buen rato. Al final, lo atribuyó a su propio nerviosismo. Mañana, varios británicos partirán de aquí en carruaje. Sin duda, tienen permisos del Ministerio de Magia, ¿te refieres a? Toma prestadas las identidades de esos británicos. Un carruaje con un pequeño hechizo de extensión puede contener bastante. Por favor, llévame contigo. Eso tiene un precio, ¿ves? Mis hombres no son pocos, ¿verdad? Salí con prisa y no llevaba mucho dinero. El rostro moreno de Rod se tornó algo avergonzado. Se ajustó las gafas con montura dorada, ligeramente rotas, y murmuró en voz baja. Oye, ¿quién dijo que quiero tu dinero? Interrogación de cierre.
Dragón de fuego. A la mañana siguiente, Rod, frotándose el trasero dolorido, salió de la tienda y miró al colacuerno húngaro en el centro del campamento, atado con varias cadenas y rugiendo hacia el cielo. Instintivamente, sacó las gafas con montura dorada que se habían aplanado hasta convertirse en un monóculo durante la intensa actividad de la noche anterior y exclamó con asombro. He oído que hay un profesor de Hogwarts entre esos británicos, y en el cielo, lo único seguro para nosotros es sacar a este tipo. El líder de los cazadores furtivos siguió a Rod fuera de la tienda y le pasó un brazo por los hombros, sonriendo ambiguamente. Aunque no sabemos quién es, no tenemos ninguna certeza absoluta de poder derrotar a un experimentado profesor de Ilvermorny o Hogwarts en el cielo, así que esta es mi garantía. Pero, ¿obedecerá? Haré que obedezca. El líder palmeó el cuello del colacuerno húngaro y rápidamente ordenó a sus hombres que trajeran un montón de pesados artilugios de metal. Bajo la mirada atónita de Rod, el metal, como una armadura, fue colocado en el cuello del dragón. Al abrocharse la última hebilla, un tenue resplandor rojo comenzó a circular por el cuerpo del dragón. Zumbido, en la armadura del pecho del dragón, un halo mágico de color rojo fuego comenzó a parpadear, apareciendo y desapareciendo de la vista. Ahora, es nuestra pequeña y más fuerte querida y obediente. Los labios del líder de los cazadores furtivos se curvaron en una sonrisa diabólica, y los acontecimientos se desarrollaron tal como los había descrito. El dragón partió en dos el carruaje que volaba entre las nubes en cuestión de segundos. Ahora solo les quedaba ocupar el lugar del cochero y hacer algunas reparaciones. Podrían recuperar su libertad. Rugido, así, en medio de la risa salvaje del líder de los cazadores furtivos, dos dragones de fuego rugieron desde el carruaje roto, mientras el joven colacuerno húngaro, a punto de devorar el pequeño relleno dentro del carruaje medio devorado, se detuvo repentinamente, mirando a los dos dragones de fuego, claramente mayores. En sus pupilas de color amarillo pálido, apareció un atisbo de clara confusión. Rugido, Lina, cuyo sueño había sido interrumpido, estaba de muy mal humor. Casi instintivamente, saltó hacia adelante. El dragón de vientre de hierro ucraniano ya era la raza de dragón de fuego más grande del mundo, por no hablar de Lina, que era una dragona bien desarrollada. Sus garras traseras eran casi tan grandes como la cabeza de aquel dragón de cola de cuerno húngaro. Bofetada, el colacuerno que quedó mudo se quedó suspendido en el aire, algo aturdido, sacudiendo su cola llena de púas negras. Norbert aprovechó el caos para lanzarse hacia adelante, arrebatando la mitad del carruaje de la boca del oponente. Enganchando el collar de Sirius con su garra de dragón, arrojó a Sirius y al gran guepardo que llevaba en brazos a la otra mitad del carruaje. Luego batió sus alas, esquivando a los otros dos dragones enzarzados en combate, y voló hacia la multitud caótica que no estaba lejos. Los cazadores furtivos deseaban con todas sus fuerzas que las escobas entre sus piernas no fueran unas baratijas como Cleansue o Comet, sino Firebolts. Al ver al dragón de fuego cargando con entusiasmo hacia ellos, no pudieron reunir fuerzas para resistir, esperando en el fondo que otros volaran más despacio que ellos. Pero Norbert claramente no era como esos estúpidos dragones de las historias de fantasía occidentales. Con solo 2 aleteos, ya estaba por delante de la multitud. Entonces, rugido. Una ardiente llamarada salió disparada hacia los magos, que no pudieron frenar a tiempo. Los dos pioneros cayeron instantáneamente. Los cazadores furtivos que venían detrás rápidamente desviaron sus escobas para esquivarlos. ¡Dispersaos!, gritaron. Con un fuerte alarido, los cazadores furtivos que habían recobrado la cordura dejaron de reunirse y comenzaron a huir en distintas direcciones por la ruta de escape. Esto molestó a Norbert, que quería otra ronda y se rascó la cabeza con frustración. «Deja de jugar». William asomó la cabeza por detrás de Norbert, observando cómo los magos se dispersaban como una doncella celestial esparciendo flores. Abrió de nuevo su pequeña caja de cuero de Pandora, y uno a uno, los hipogrifos batieron sus alas y salieron volando de la caja. Sobre el lomo de cada hipogrifo iban sentados varios duendes con arcos y flechas. Whiz, 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 los hipogrifos también comenzaron a dispersarse, y las flechas surcaron rápidamente el cielo, dirigiéndose hacia los magos que se dispersaban.
William también acertó en su objetivo, lo que impulsó a Norbert a avanzar a toda velocidad, con la intención de sorprenderlos. Y maldición. Maldita sea, maldita sea. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Por qué? ¿Por qué me persigue ese dragón de fuego? Rod animó a los 7 de la limpieza con todas sus fuerzas, girando instintivamente la cabeza para mirar hacia atrás. Cuando vio al feroz dragón de fuego aparentemente apuntándole, sintió que el corazón se le encogía. ¡Oh, mierda! Yo tampoco tengo jarabe para la tos. Rugido, al oír el sonido, Rod se dejó caer instintivamente, y al instante siguiente, la llama ardiente pasó rozando el cuero cabelludo del hombre, evaporando al instante el sudor frío que acababa de formarse. Respirando con dificultad tras sobrevivir al susto, Rod no tuvo tiempo de celebrar antes de que otra llama de dragón se precipitara hacia él. El líder de los cazadores furtivos se convirtió en carbón y cayó del hombre, dejando tras de sí una estela de humo negro y llamas. El palo de escoba que estaba debajo de él había desaparecido hacía rato, y el hombre alcanzado de lleno en el pecho por una flecha de duende protegió a Rod del golpe. De ninguna manera. Esto no se puede alargar. Al ver el lamentable estado de aquel trozo de carbón, Rod sorbió por la nariz, agarró la varita mágica que tenía en brazos y, sin dudarlo, se apartó de un salto y saltó directamente de la escoba. Rugido. Al ver que su presa comenzaba a caer en picado, Norbert resopló confundido. Perseguir. William no pensaba dejar escapar a su objetivo, y al ver a los distintos cazadores furtivos siendo perseguidos hasta la muerte por los duendes, guardó silencio por un momento, luego presionó el cuello de Norbert para indicarle que corriera hacia abajo. Hay que atrapar a uno vivo. De lo contrario, ni siquiera sabrían por qué estaban siendo atacados. Wingardium Leviosa. Antes de convertirse en carne picada, Rod resistió el fuerte viento y blandió su varita mágica. Un halo púrpura se encendió a su alrededor, transformándose en una burbuja violeta que lo envolvió. Su velocidad de descenso comenzó a disminuir, y al ver que había logrado salvarse, Rod no pudo evitar suspirar de alivio. Entonces, instintivamente, levantó la vista. Maldito seas. Rod sintió pereza de seguir corriendo, al ver al dragón de fuego cargando de frente contra él en el cielo. De repente pensó, ¿por qué no simplemente morir? Por supuesto, el deseo de sobrevivir pronto superó los pensamientos perezosos, y no siguió desacelerando, sino que se dejó caer a una velocidad más o menos aceptable sobre el suelo. El espeso césped apenas le salvó la vida, y agarrándose las piernas que le dolían con un dolor desgarrador pero que no estaban rotas, Rod eligió instintivamente una dirección y estaba a punto de huir. Rugido, al instante siguiente, una enorme sombra envolvió al hombre. El dragón de fuego aterrizó en el suelo, mirando fijamente a Rod en el claro con sus ojos de color naranja amarillento. Buenas tardes. William sonrió y saltó del lomo del dragón, mirando al hombre que aparentemente sufría de incontinencia urinaria y fecal. William vaciló un instante, decidiendo no acercarse más. Después de todo, a pesar de todo, aún padecía un leve trastorno obsesivo-compulsivo. Hola, ¿qué tal? El rostro de Rod mostraba una sonrisa más fea que un llanto. Respiró hondo, demasiado tarde para preocuparse por su nuca chamuscada y encorvada por la llama del dragón, y en su lugar se apoyó contra un árbol gigante que parecía bastante seguro, observando a William con rostro receloso. Ustedes, cazadores furtivos. No, no lo soy. Interrogación de cierre. No soy un cazador furtivo, lo era, me capturaron. Me amenazaron con mi familia, obligándome a trabajar para este grupo de bastardos. Ni siquiera sé cuáles son sus planes posteriores, solo soy un hombre marginal, un transeúnte, plan B. Qué generoso eres, déjame ir como un pedo. Rod sentía que ahora hablaba más rápido que en cualquier otro momento de su vida. ¿No conoces el plan? William arqueó una ceja, con una expresión algo extraña. Sí, no lo sé. No sé nada. Rod levantó las manos y gritó. En realidad, si no sabes nada, ¿por qué debería mantenerte cerca?
William no perdió el tiempo, se giró y saltó sobre la espalda de Norbert, luego le hizo una señal directa a Norbert para que lo quemara vivo. Norbert cooperó abriendo la boca de par en par, y en su garganta, llamas con humo negro estaban a punto de estallar. Espera. Ya sé. ¿Lo sabes otra vez? Sí, sí, sí. Lo sé todo. Hablar. ¿Hablar qué? Qué mal rugido. Un momento. Hablaré. Soy Rod Evans, subdirector de la Oficina de Aurores del Congreso Mágico Americano, presidente del Consejo Estudiantil de 1898 de la Escuela Ilvermorny, y representante de la Casa Wampus. Mi cumpleaños es el 29 de agosto. Soy Virgo. Mi color favorito es... ¿Quién demonios te dijo que dijeras eso? William interrumpió al hombre que empezaba a anunciar sus números de la suerte, tosiendo 2 veces. Dime, ¿cómo sabías que nos íbamos hoy? ¿Y por qué me atacaste? Además, eres el subdirector de la oficina de Aurores. Yo, no sé por qué sabíamos que te ibas hoy. El ataque era para abandonar Norteamérica, ¿sí? Soy el subdirector de la oficina de Aurores. Rod asintió apresuradamente, como si estuviera vertiendo frijoles de un tubo de bambú, mientras continuaba explicando. Solo estoy atrapado en una lucha política. ¿Sí? Porque soy el nuevo asistente especial del ministro Graves, así que quieren hacerme daño, así que tuve que escapar, pero me atraparon estos malditos magos negros. Mientras hablaba, el hombre continuó añadiendo. Todos fuimos guiados por Dante, solo él sabía por qué, Dante. ¿Sí? El líder de estos magos negros. Rod asintió rápidamente, pero su mirada se desvió hacia un objeto negro no identificado cercano. No por casualidad, el líder de los cazadores furtivos, convertido en carbón, había caído no muy lejos de él, ahora un trozo de carbono. Atacándonos te permite abandonar Norteamérica. Sí, el Congreso Mágico está cerrado ahora, no puedo irme directamente, y como invitado, definitivamente tienes algo que ayudar a pasar, así que ese maldito Dante decidió dejar pasar a ese dragón de fuego. Señor, estoy diciendo la verdad. El hombre se arrodilló sin dignidad, golpeándose la cabeza contra el suelo, con los ojos centelleando. No tenía ni idea de quién era la persona que tenía delante, ni conocía sus gustos ni sus aversiones, así que, tanto si se presentaba como un buen tipo como uno malo, podría meterse en problemas. Por eso, intentó mostrarse neutral. Entonces, Rod planeó echar más leña al fuego. Señor. Realmente soy el asistente especial de la familia Graves. Si me deja ir, puedo traerle galeones de oro. ¿Estás diciendo que escapaste del Congreso de Magia ayer? Ajá. Y luego, debido a que la familia Graves era blanco de otras facciones en el Congreso, tuviste que escapar. Ajá. Entonces, la noticia que vi esta mañana sobre la familia Graves siendo aniquilada por los Scourers hace 3 días es falsa. Oh, Rod guardó silencio, porque la noticia se había publicado ese mismo día, y el hombre que se había devanado los sesos toda la noche pensaba que no se había informado, y ahora, maldita sea, solo se le ocurría otra excusa. Fue una masacre. Señor, la masacre es real, pero los que aniquilaron a la familia Graves no fueron los Scourers, fueron esos bastardos del Congreso. Son solo un montón de bestias. Esta gente sigue mintiendo y disfrazándose en los periódicos y las noticias. Realmente están anteponiendo sus deseos egoístas a la estabilidad de todo el reino mágico de América. Aquí tienes una pregunta de opción múltiple para ti, señor, adelante. Escuchen atentamente la pregunta. ¿Quién es el maldito, egoísta y verdadero culpable que puso en riesgo la seguridad de todo el reino mágico y aniquiló a la familia Graves? Opción A. Un montón de malditos estropajos. Opción B. Yo. Vale, adivina. Estropajos. Rod esbozó una mueca de desprecio, mientras su voz comenzaba a temblar incontrolablemente. Te equivocas. William sonrió de repente, mostrando una sonrisa estándar de 8 dientes, y luego dijo. Adivina de nuevo. Londres.
Aunque la habitación era luminosa, en ese momento estaba impregnada de un escalofrío inquietante. Bajo la influencia de este frío, incluso las llamas que danzaban en la chimenea parecían perder su calor característico. Una larga serpiente de color verde oscuro estaba enroscada sobre la alfombra gris claro frente a la chimenea, y las llamas proyectaban destellos de luz sobre sus densas escamas. En un rincón, 6 calderos burbujeaban y humeaban en 2 filas, y un olor extraño impregnaba la habitación. De repente, una mano arrugada levantó la tapa de un caldero. Un vapor blanco lechoso se elevó hacia el techo, y el dueño de la mano asintió con satisfacción al ver cómo el burbujeo del barro parduzco en el caldero disminuía gradualmente. A continuación, alzó su varita mágica, y la poción multijugos del caldero flotó hacia arriba, para luego ser vertida uniformemente en varias botellas de vidrio transparente sobre la mesa, cuyos corchos flotaban a su lado para sellar la poción mágica preparada. Tras haber hecho todo esto, el dueño de la mano pareció asentir con satisfacción. Levantó la mano y se revolvió el pelo, dejando caer al suelo un puñado de mechones secos y castaños. Está de nuevo al límite. La voz del hombre era seca y áspera, y cuando alzó la mirada, su rostro estaba mortalmente pálido, su cuerpo marchito cubierto de finas arrugas, no, más que arrugas, estas hendiduras parecían grietas, y debajo de estas grietas, las fibras musculares de color rojo sangre eran claramente visibles. Silbido, la serpiente enroscada en la alfombra alzó su fea cabeza triangular, mientras su lengua escarlata se movía de un lado a otro. Silbido. El hombre abrió la boca, emitiendo el mismo ronco silbido. Los ojos escarlata de la serpiente se entrecerraron ligeramente, y el siseo en parcel sonó oscuro y desagradable, como si la conversación entre el humano y la serpiente oscureciera toda la habitación. Silbido. La serpiente de color verde oscuro asintió con la cabeza y luego salió de la sala de estar, deslizándose sobre el suelo de madera marrón oscuro, que estaba cubierto de polvo y parecía no haber sido limpiado en mucho tiempo, con una compleja red de huellas frescas y antiguas. Hacer clic. Justo cuando la serpiente salía de la sala, la puerta principal se abrió de repente desde afuera y entró un hombre de mediana edad con una túnica de mago gris oscuro. Su expresión era impasible, como si ni siquiera se hubiera percatado de que la serpiente se deslizaba frente a él. Se giró y dejó su maletín sobre el zapatero. Maestro. El hombre de mediana edad no abrió la boca. La voz parecía provenir del vacío, pero pronto el aire a su alrededor comenzó a ondular y una capa de invisibilidad cayó al suelo. Un joven con un abrigo negro emergió del aire, respiró hondo e hizo una reverencia respetuosa. Has vuelto, Barty, mi más leal sirviente. La frágil figura emergió de la habitación, vestida con una túnica negra, con las manos cruzadas frente a él, sujetando suavemente una delgada varita de abeto púrpura entre 2 dedos. Entrecerró los ojos, sus estrechos ojos rojos recorrieron con la mirada a los 2 hombres que tenía delante. Parece que todo salió bien. Por supuesto, mi querido maestro, el rostro de Barty Crouch Jr. reflejaba una inexplicable excitación mientras se lamía los labios, y su voz se volvía más suave. Nadie puede detectar el fallo, maestro, jamás le defraudaré, a diferencia de esos traidores. Muy bien. Voldemort interrumpió a Barty, impidiéndole continuar con su interminable declaración de lealtad, y sacudió ligeramente la cabeza. La poción multijugos está lista. Esto añadirá un paso más a nuestro gran plan. La expresión de Barty, antes emocionada, se tornó frenética. Con avidez, siguió a Voldemort de vuelta a la sala de estar. Detrás de él, Barty padre se levantó lentamente del banco de los zapatos, con la mirada perdida y siguiéndolo con lentitud. En el suelo de madera de la entrada, la serpiente de color verde oscuro giró la cabeza, observando fijamente a las 3 figuras en la sala antes de deslizarse por la pequeña rendija de la puerta entreabierta. Clic, la puerta se cerró suavemente, emitiendo un leve sonido. El cabello gris cayó en el lodo marrón, que acababa de calmarse pero volvió a hervir, adquiriendo un gris oscuro que pronto reemplazó al ocre de aspecto desagradable. Un olor indescriptible emanaba de la botella.
Barty levantó una pequeña botella de poción multijugos e inclinó la cabeza hacia atrás para bebérsela entera. Después de beber, se relamió los labios, sabía a agua de baño de pies. Al instante siguiente, sus entrañas comenzaron a revolverse como si se hubiera tragado varias serpientes vivas. El hombre se inclinó, una sensación de ardor en el estómago se extendió rápidamente por todo su cuerpo, llegando hasta los dedos de las manos y los pies. Luego sintió que se derretía, como si su piel fuera cera caliente que se convertía en ampollas aterradoras, dejándolo tendido en el suelo, jadeando. Finalmente, tras un breve gemido, Barty levantó la cabeza una vez más, y su aspecto había cambiado, ahora era casi idéntico al del hombre de mediana edad que yacía en el sofá detrás de él, salvo que su expresión era mucho más animada en comparación con el entumecimiento del otro. La voz del hombre también había cambiado, volviéndose más grave y magnética. Mirándose a sí mismo transformado en el espejo, se arrodilló emocionado. Maestro, mientras haya suficiente poción multijugos, el plan seguramente se desarrollará sin problemas, por supuesto, es suficiente. Voldemort echó un vistazo a la mesa que tenía detrás, donde 6 calderos seguían burbujeando lentamente. Había calculado el tiempo. Producirían una tanda de poción multijugos de primera calidad cada 5 días, y cada tanda podría llenar 6 botellas de vidrio, cuyo efecto duraría 24 horas. Aún más adinerado, lo suficiente como para permitir que Barty Crouch Jr. se encargue de algunas situaciones especiales. Confiar únicamente en Imperio acabaría generando problemas, sobre todo porque Barty Sr. tenía que reunirse a menudo con funcionarios extranjeros, ya que la Copa Mundial de Quidditch y ese torneo desconocido se estaban celebrando simultáneamente, lo que mantenía al Departamento de Cooperación Mágica Internacional increíblemente ocupado últimamente. Además, tenía un asistente molesto y Voldemort se sentía algo agitado. Todo marchaba bien y todo podía planificarse gradualmente, pero por alguna razón, siempre había una sensación en su interior, una especie de deseo impulsivo y no podías alertarlos demasiado pronto. La última vez, ese hombre... Voldemort alzó la mano para cubrirse el rostro, con expresión sombría. Se recostó en el sofá. Su cuerpo maltrecho le causaba un dolor insoportable, pero esa irritación era mucho menor que el zumbido constante de una voz en su cabeza. Podrías lograrlo ahora mismo, pero en vez de eso estás dando vueltas, ¿te pasa algo? Una voz más joven resonó en sus oídos, y la expresión de Voldemort se ensombreció tanto que parecía que le goteaba agua. Apartó la mano de su rostro y, ante sus ojos, toda la habitación pareció oscurecerse de repente. Frente a él, en el sofá, se sentaba un joven con túnica de Hogwarts, recostado sobre el mullido sofá, con una rodilla apoyada con indiferencia y una mirada burlona en sus ojos negros. Con la otra mano, se dio un suave golpecito en la sien. Tom, de 16 años, sospechaba que algo andaba mal con aquel jefe encarcelado y observó la figura casi irreconocible y maltrecha en el sofá de enfrente, sin poder evitar suspirar. ¿Cómo había llegado a ser semejante necio en las décadas siguientes? Sencillamente y una vergüenza para el nombre de Voldemort. Inicialmente quiso cooperar con este Voldemort encarcelado, pero la actitud terca e inflexible del otro fue inesperada, aunque eran uno solo, glorificándose juntos y, no lo entiendes. La voz de Voldemort era ronca mientras miraba fijamente a aquel ser que tenía delante, sin tener claro si era real o una alucinación, con un tono pesado. Tienes que obsesionarte con Harry Potter. Sabes perfectamente que todo el Reino Unido está lleno de gente que te guarda rencor, incluso podrías ir al Ministerio de Magia a atrapar a un Crump, sus padres podrían guardarte rencor, pero tiene que ser Harry Potter. Lo sabes bien. Esa persona está justo a su lado. La expresión del joven Tom tampoco era muy buena. La burla en sus ojos desapareció y su tono, inusualmente pesado, se desvaneció. Por eso digo que no entiendes absolutamente nada. La expresión de Voldemort, aprisionado, permaneció inalterable. Miró al joven Tom con sus estrechos ojos rojos, desprovistos de emoción. Y maldita sea. La cabeza del muchacho se inclinó ligeramente, un atisbo de malicia cruzó sus ojos negros.
Este bastardo no solo era impenetrable ahora, sino que además pretendía arrastrarlo a su propia muerte y en este estado, si el maldito William lo atrapaba durante la conspiración y el joven Tom tomó una decisión y, al instante siguiente, sin decir nada más, su figura desapareció con un chasquido. La luz entraba por la ventana parcialmente oculta por las cortinas, y Barty Crouch Jr. arrodillado junto al sofá, no sintió ninguna emoción en su corazón. Durante ese mes, había visto a Voldemort hablando solo más de una vez, quizás era el precio de la inmortalidad. Instintivamente, pensó Barty Crouch Jr. Pero este asunto no afectó en absoluto su lealtad. Hacer clic, la puerta se abrió instintivamente, Barty Crouch Jr. Se giró para mirar, solo para encontrarse con una figura que salía lentamente arrastrándose desde fuera de la puerta. No era una figura humana en absoluto. Era la serpiente que acababa de marcharse. En ese momento, el cuerpo originalmente esbelto y aerodinámico de la serpiente parecía hinchado y desgarbado, pero tras una observación cuidadosa, se podían distinguir sus contornos. Tenía una persona dentro de su vientre. Lo hiciste bien, Nagini. La serpiente llamada Nagini luchó por arrastrarse hasta el lado de Voldemort, usando su cabeza triangular para empujar la mano colgante del hombre, luego abrió la boca de par en par, su garganta comenzó a temblar, y pronto escupió a un hombre con ropa de trabajo gris, cuyo cuerpo cubierto de baba cayó al suelo con un golpe sordo. Agacharse. Aquí estoy, maestro. Dejar. Y sí. Barty Crouch Jr. salió de la sala de estar, seguido por Barty Sr. Necesitaba acomodar adecuadamente a su anciano padre, y después de su partida, la forma de Voldemort comenzó a temblar violentamente, la sangre fluía de las grietas por todo su cuerpo, pronto desprendiéndose de una cáscara rota. Una niebla negra se dispersó y se acumuló en el aire de la sala de estar, convergiendo finalmente en un arroyo que entró por la boca del hombre que yacía en el suelo. Finalmente, la niebla negra se desvaneció por completo, y el hombre que yacía en el suelo abrió los ojos. Sus pupilas, de color carmesí, brillaban tenuemente en la penumbra de la habitación. Nagini se recostó en el suelo, acurrucada en forma de círculo, con sus pupilas verdes y brillantes fijas en los acontecimientos que se desarrollaban sin pestañear. A 80 kilómetros de distancia, un niño llamado Harry Potter se despertó bruscamente de su sueño. Harry yacía rígido en la cama, jadeando con dificultad como si hubiera estado corriendo sin parar. Despertó de un sueño increíblemente vívido, con las pupilas secas ligeramente hinchadas, y en la frente, la cicatriz en forma de rayo ardía intensamente, enviando señales de dolor a su cerebro, como si alguien le estuviera presionando un cable caliente contra la herida. El niño se incorporó en la cama, con una mano cubriendo su cicatriz, mientras que con la otra buscaba a tientas en la oscuridad las gafas que estaban en su mesita de noche. Se puso las gafas y, poco a poco, los objetos del dormitorio fueron adquiriendo nitidez. Las farolas de la calle emitían un tenue resplandor a través de las cortinas, proyectando una luz tenue, de color naranja rojizo, sobre la habitación. Harry volvió a tocarse la cicatriz con los dedos, y aún le dolía intensamente. Encendió la lámpara que tenía al lado, se levantó descalzo de la cama y cruzó la habitación para abrir el armario, mirándose en el espejo que había en el interior de la puerta. En el espejo, un chico alto y delgado de 14 años lo miraba fijamente. Bajo una mata de pelo negro y desaliñado, se veían unos ojos verdes, llenos de miedo y confusión. Harry se inclinó para examinar con más detenimiento la cicatriz de su frente. No se veía nada anormal, pero aún le palpitaba de dolor. Harry se esforzó por recordar las escenas del sueño anterior. Todo parecía tan real, parecía haberse convertido en una serpiente, deslizándose fuera de una habitación brillantemente iluminada, acechando a un hombre mugle en la calle. Ese hombre sostenía un par de alicates, y antes de ser engullido, golpeó a Harry en la cabeza con ellos. ¿Podría ser esa la causa del dolor? La mente de Harry estaba algo confusa, incapaz de comprender, al igual que no podía dar sentido a las escenas del sueño. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba Voldemort con él? ¿Dónde están ahora? ¿Qué traman? ¿Quién era ese hombre destrozado?
Harry se cubrió el rostro con las manos, angustiado, intentando no mirar a su alrededor, sumergiéndose desesperadamente en aquella habitación. Sin embargo, intentar aferrarse a esos recuerdos era como intentar retener agua entre las manos. Cuanto más se esforzaba por sujetarla, más rápido se le escapaba. Ya ni siquiera recordaba el aspecto del joven. ¿Cómo se llamaba? Harry apartó la cara de entre las manos, abrió mucho los ojos y comenzó a escudriñar la habitación con intensidad, como si pudiera ver algo inusual. En efecto, la habitación estaba repleta de objetos insólitos. ¡Oh! Sentada sobre el armario, Hedwig pareció percibir el nerviosismo de Harry y ululó suavemente antes de descender revoloteando hasta posarse sobre su hombro sin perforar su pijama con sus garras. Presionó su ala contra la nuca de Harry como para consolarlo. ¿Has vuelto? Harry se frotó la cicatriz dolorida. Todas las noches, dejaba salir a Hedwig por la ventana para que cazara sola, ya que la tía Petunia no era tan amable como para preparar comida para la lechuza mágica de Harry, y era una suerte que incluso el propio Harry pudiera conseguir suficiente para comer. Desde que el tío Vernon recibió una carta de la enfermera de la Academia Smeltings en la que se indicaba que Dudley había engordado tanto que ya no le cabían los pantalones, la tía Petunia, entre lágrimas, había puesto en marcha el nuevo régimen alimenticio de los Dursley. Mientras tanto, para apaciguar el mal humor de Dudley, a Harry ahora solo se le asignaba una rebanada de pan de uvas o un trozo de zanahoria no más grande que la palma de su mano en cada comida. Por suerte, el chico se dio la vuelta, levantó una tabla suelta del suelo bajo sus pies y dejó al descubierto un pequeño espacio repleto de provisiones enviadas por sus amigos, como la gran caja de galletas sin azúcar de Hermione, el gran pastel y tarta de Ron, y un poco de pan de Neville y los pasteles de roca de Hagrid. Esas eran las más útiles. Harry las usaba para construir una pared resistente alrededor de la otra comida para evitar que las ratas robaran sus provisiones. Aunque las ratas pudieran roer el suelo, no podrían atravesar los pasteles de roca de Hagrid. A esto le llamas reputación. Tras respirar hondo, Harry sacó un gran pastel de la despensa y se lo ofreció primero a Hedwig, que lo había mordisqueado. Sin embargo, como al parecer había encontrado suficiente para comer esa noche, Hedwig apartó la mirada. Harry asintió y empezó a devorarlo él mismo. La dulce crema, conservada por arte de magia, no se había echado a perder con el tiempo, y Harry se tragó el pastel entero con satisfacción, lamiéndose los restos cremosos de los dedos. Miró por la ventana mientras el cielo comenzaba a clarear. Contemplando el tono púrpura que se extendía por el horizonte, Harry permaneció en silencio durante un largo rato hasta que los primeros rayos del amanecer atravesaron el cielo, tiñendo de dorado las paredes de su habitación. Finalmente, tomó una hoja de pergamino, mojó una pluma en tinta y comenzó a escribir. Querido Sirius, hace medio mes que no recibo una carta tuya. Me pregunto a dónde te habrán llevado tus viajes. No ha cambiado mucho con los Dursley. La dieta de Dudley no está funcionando. Ayer, la tía encontró su escondite de rosquillas en su habitación y tuvieron una gran pelea, rompiendo la tercera consola de videojuegos de Dudley, una especie de ordenador en el que los muggles juegan a videojuegos y estoy bien, sobre todo porque los Dursley están aterrorizados de que si tan solo digo una palabra, aparezcas de repente y los conviertas a todos en murciélagos. Además, hoy es mi cumpleaños y debería recibir bastantes regalos. Espero que el tío Vernon no ahuyente a los búhos. Acosar tras leer la carta completa de nuevo, Harry quedó satisfecho y la metió en un sobre. Luego, tomó otra hoja de pergamino, la manchó con tinta. Querido William, he tenido otra pesadilla, una sobre Voldemort. Vi muchas cosas en el sueño, pero, algunos detalles están borrosos. Tal vez tengas alguna forma de hacerme soñarla de nuevo, o de hacerme recordar algo. Además, me duele la cicatriz desde que me desperté, lo que me asusta un poco porque temo que Voldemort pueda estar escondido justo debajo de mi casa y bueno, espero recibir una respuesta. Acosar tras guardar las dos cartas, Harry sentó a Hedwig en su regazo y le explicó todo con cuidado. Bajo la mirada silenciosa de Hedwig, el chico ató las dos cartas a su pierna y luego la dejó salir por la ventana. Entonces el niño se levantó, se estiró y volvió a abrir el armario.
Esta vez, sin mirarse en el espejo, se vistió directamente y bajó a desayunar. Así pues, el niño no se percató de que Hedwig en realidad no había volado muy lejos, sino que estaba batiendo sus alas en dirección a la casa de enfrente de la de los Dursley. ¡Oh! El búho blanco se posó en la ventana y luego una mano lo jaló hacia el interior de la habitación sujetándolo por la parte trasera. Y cuando Harry llegó a la cocina, la familia Dursley ya estaba sentada alrededor de la mesa del comedor. Harry se sentó y nadie siquiera lo miró. El rostro rojo y grande del tío Vernon estaba oculto tras el reparto matutino del Daily Mail, mientras que la tía Petunia cortaba un pomelo en 4 partes, con los labios fruncidos para ocultar sus largos dientes, parecidos a los de un caballo. Frente al tío Vernon, Dudley lucía un rostro regordete y hosco, con aspecto malhumorado, ocupando aparentemente más espacio de lo habitual. Esto resultaba bastante curioso, ya que siempre se las arreglaba para ocupar él solo un lado de la mesa cuadrada. Poco después, la tía Petunia puso un cuarto de pomelo sin azúcar en el plato de Dudley, diciendo con voz temblorosa: «Come, cariño». El trozo de Harry era incluso más pequeño que el de Dudley, pero el chico, ya lleno, no se quejó. Rápidamente se metió el pomelo en la boca. La sequedad le hizo tomar un sorbo de agua instintivamente antes de tragarlo. Tos, el niño tosió una vez, y al instante siguiente sonó el timbre. Los 4 sentados a la mesa intercambiaron miradas durante un buen rato antes de que el tío Vernon, con gran esfuerzo, se levantara y se dirigiera al pasillo. Aprovechando que su madre estaba ocupada con la tetera, que estaba a punto de hervir, Dudley le arrebató rápidamente el pomelo del plato al tío Vernon. Harry, curioso, aguzó el oído. Escuchó voces en la puerta, seguidas de la voz completamente sorprendida del tío Vernon. «¿Tú? ¿Cómo me encontraste?» Interrogación de cierre. Dudley dejó de masticar, y los 3 que estaban alrededor de la mesa giraron la cabeza instintivamente, pero lo único que vieron fue al tío Vernon, con su enorme trasero, bloqueando la vista de todos e impidiéndoles ver quién estaba en la puerta. Pero al instante siguiente, una voz que Harry conocía demasiado bien resonó en la puerta. «Disculpen, vengo a buscar a Harry». «De ninguna manera, no te dejaré llevarte. Espera, ¿te vas a llevar a ese mocoso? ¿Qué más? ¿Vas a batirte en duelo conmigo?» La voz de Sirius denotaba impaciencia. Mirando la figura imponente de Vernon Dursley, dijo con irritación, mientras su mano ya buscaba su varita, como si estuviera listo para lanzar una maldición maligna si Vernon siquiera asentía levemente. «Imposible. Tú, rápido. Guarda eso rápido». El cuello de Vernon se puso rojo al mirar el bastón en la mano de Sirius, como si viera una foto de Churchill desnudo, incrédulo. Quiso gritar, pero instintivamente bajó la voz. «Ese mocoso te seguirá inmediatamente. No uses esas artimañas en mi casa». «Sirio». La voz de Harry rebosaba de alegría mientras se esforzaba por pasar junto al tío Vernon, colocándose delante de Sirius. «Feliz cumpleaños, Harry. Prepara tus cosas rápido y te llevaré de viaje». Sirius, que llevaba gafas de sol, le dio una palmada en el hombro al chico y dijo: «De acuerdo». El niño asintió con entusiasmo. Cuando Harry bajó las escaleras con su equipaje y la jaula de la lechuza, Sirius estaba en el vestíbulo, contando sus dedos con aburrimiento. Al otro lado de la sala, los Dursley estaban acurrucados, mirando a Sirius con rostros aterrorizados, aparentemente sin hacer nada. «Hipo», Dudley soltó un hipo cómico. Sirius tomó el equipaje de Harry, y ambos se despidieron cordialmente de los Dursley antes de salir de la casa. De pie al borde del camino, Harry preguntó emocionado: «¿A dónde vamos ahora? ¿A tu casa? ¿A la madriguera? ¿Cómo vamos? ¿En escoba?» Dicho esto, el chico se dispuso a rebuscar en su equipaje en busca de su seta de fuego. «Estamos caminando». Sirius alzó el equipaje de Harry y le hizo un gesto para que lo siguiera. Un minuto después, Harry miró hacia la casa de los Dursley, que estaba a apenas 50 metros de distancia, y luego hacia la habitación que tenía delante, parpadeando confundido.
chisporrotear, la carne roja marinada, cubierta de almidón, se levantó trozo a trozo del plato, se alineó y saltó al aceite caliente, las gotas salpicadas subiendo y luego cayendo de nuevo en la olla. Un cucharón flotaba sobre el aceite, revolviendo suavemente. Chapoteo, el libro de cocina que flotaba en el aire pasó la página automáticamente. El hombre lo miró con el ceño fruncido un rato antes de agitar ligeramente su varita mágica. Al instante, un montón de botellas y frascos abrieron el armario de golpe, se abrieron con gracia y vertieron su contenido en el recipiente preparado. La cuchara perforada se tambaleaba y sacaba los trozos de carne crujientes y dorados, aceitosos y brillantes, apilándolos en el recipiente. Luego, un movimiento. Zumbido, zumbido, zumbido. Un instante después, el recipiente de metal, a punto de volverse borroso por el temblor, se detuvo. El hombre metió la mano para probar un trozo. Dorado y crujiente, fragante, sabroso y perfecto. Satisfecho, el maestro Lupin asintió, se quitó el delantal y llevó el recipiente de vuelta a la sala. Mientras observaba a los personajes en el pequeño televisor atacándose entre sí, le entregó la carne crujiente al niño que estaba sentado en la alfombra junto al sofá, jugando con el mando de la consola. No está mal, podrías añadirle un poco más de sal y pimienta, casi hasta niveles letales. William lo probó y asintió con satisfacción. Remus, estás empezando a tener las cualidades de una ama de casa perfecta. ¿Te interesa participar en el concurso de cocina Sing Blue? William no pudo evitar comentar, al notar que Lupin parecía haber dominado al máximo sus habilidades de magia doméstica. Interrogación de cierre. Lupin frunció el ceño, sintiendo que William no parecía decir nada bueno. Justo cuando iba a replicar, se oyó un ruido en la puerta. Se giró y vio a una figura grande y a otra pequeña entrando a duras penas, cargando bolsas de distintos tamaños. Huele bien. Sirius olfateó el aire. Sus sentidos nunca le fallaban en su forma de animago. Oh. Hedwig, dormitando sobre el aire acondicionado, alzó el vuelo alegremente, solo para ser atacada por Joltpie y Cat, quienes la habían estado observando durante un buen rato. Los dos pequeños no hicieron mucho más que ayudar a Hedwig a acicalarse las plumas. Simplemente me divierte. Hedwig tembló, con sus ojos amarillos llenos de una expresión de impasibilidad. Hedwig. Harry, instintivamente, se lanzó hacia adelante, rescatando a Hedwig de las garras de los dos pequeños guepardos. Joltpie se lamió los labios, aparentemente insatisfecho, pero aún así guió a su hermanito hacia el sótano para que su madre le diera de beber. Cotilde. Una voz masculina grave salió del televisor, haciendo que Harry mirara instintivamente. No lograba identificarse con ese videojuego desconocido. Había visto a Dudley jugar muchos juegos en la consola ahora obsoleta y, aunque sentía envidia, no había tenido la oportunidad de probarla. Por supuesto, Harry nunca lo había visto antes. Esta PS era algo que había conseguido en Estados Unidos. Técnicamente, este aparato no debía salir al mercado hasta finales de año, así que su versión era un prototipo. Aunque William había jugado a muchos juegos en el pasado, mucho más interesantes que este, aún podía divertirse mucho con esta consola antigua, al menos encontrando muchos desafíos. Sí, antes Niffler lo había noqueado. Al ver a Niffler apretándole la cintura triunfante, William dejó el mando en el sofá sin expresión y bebió un sorbo de la cola helada que tenía al lado y quizás sea hora de asignarle más deberes a este tipo. Chirrido. Kabuda se estremeció repentinamente como si sintiera frío, e instintivamente extendió una pata para rascarse. ¿Qué acaba de pasar? Si eres malo, simplemente practica más. Finalmente, al encontrar una oportunidad para provocar a William, el rostro de Sirius se iluminó con un atisbo de emoción y muy bien, bajemos a practicar. William asintió, se puso de pie, rodeó el cuello de Sirius con un brazo y lo arrastró hacia el sótano. La expresión de Sirius se tensó visiblemente y dirigió miradas suplicantes a Lupin, quien fingió no darse cuenta, incluso apartando la mirada. Harry, ¿quieres probar? Dicho esto, le entregó el cuenco lleno de carne crujiente.
Sosteniendo el búho, un aturdido Harry instintivamente le dio un mordisco. Masticando mientras escudriñaba la habitación distraídamente, su distribución era similar a la de los Dursley, pero, a diferencia de la lúgubre atmósfera de allí, esta casa le resultaba vibrante a Harry y espera, quizás no sea solo una sensación. Un dragón de fuego escabulléndose de la cocina, una escoba y un recogedor barriendo solos, 2 ollas de lazos del diablo peleando en el alféizar de la ventana, platos lavándose solos, un Niffler en la alfombra mirando a su alrededor, un pequeño pájaro del trueno posado en el televisor. Harry parpadeó. Todo aquí parecía caótico, pero inexplicablemente armonioso. A diferencia de la madriguera, simplemente recuerdo, ¿no se suponía que aquí vivía una pareja de mediana edad? Harry preguntó instintivamente. Recordaba perfectamente que hacía un par de años había sospechado que esa familia era de magos, pero cuando los puso a prueba discretamente el verano pasado, no encontró nada inusual. Quizás se había equivocado antes. Ganaron la lotería y se fueron de vacaciones a Hawái. William respondió con calma. Originalmente, habían planeado quedarse en la antigua casa de Blake unos días, pero estaba ahí demasiado sucia. Si bien podían limpiarla, no era realmente necesario, no con ese cuadro pegado permanentemente en la pared, a menos que derribaran toda la pared. Final del capítulo.